Buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión del día de hoy y es un tema que está relacionado con la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad. Es conocimiento de todos de que en los últimos días ha habido un incremento muy importante en el caso de pacientes que ameritaron de internamiento y también ha habido muchísimos casos en donde la gravedad de la enfermedad ha llevado a la necesidad de internar en los salones de unidad de cuidados intensivos y esto ha causado una gran presión desde el punto de vista logístico para nuestro sistema de salud. Una de las situaciones que más nos ha llamado la atención y es el concepto de aprendizaje sobre la marcha es notar cómo algunos de los pacientes que se ven gravemente hipoxémicos, sin embargo, desde el punto de vista del aspecto general, el aspecto externo, el semblante, no parece al paciente importarle de que esté con una saturación, por ejemplo, de 80%. Y ese es el concepto que ha sido acuñado con el término de hipoxia feliz o happy hypoxia. En algunos términos lo vamos a encontrar también como hipoxemia feliz o neumonía silente o hipoxia o hipoxemia silente. Todos esos términos son analogía, pero para efectos prácticos del día de hoy vamos a referir a esta situación como el concepto de happy hypoxia. Para iniciar la charla de hoy, vamos a introducir con un caso clínico. Es un caso clínico que probablemente muchos de ustedes ya lo han tenido en su salón y también han tenido muchísimos casos en donde parece que el paciente está bien y de pronto se complica de manera muy abrupta. ¿Y por qué no? Retrocediendo un poco en la evolución, nos hemos dado cuenta de que aparecen algunas noticias como que encontraron a alguien tirado en la calle, fallecido, y que la gente tiene temor de acercarse. Tiene temor de acercarse porque posiblemente sea un paciente que falleció en la calle de manera abrupta por COVID-19. Ahora, ¿tiene o no fundamento estas creencias populares? Bueno, vamos a ver si hay o no una explicación a esta situación. El caso clínico que les quiero compartir es de un paciente de 47 años. Él ingresó en una de las guardias. Él es conocido hipertenso, toma tratamiento con irbesartán y se le había diagnosticado COVID-19 por medio de PCR hace 3 días, pero el paciente refiere que la sintomatología le había empezado aproximadamente hace unos 8 días. Esto de el inicio exacto de los síntomas a veces para los pacientes es un poco difícil de delimitar. Y ahora consulta al servicio de emergencia por dificultad respiratoria. Ese paciente fue presentado para ingresar a un salón COVID y cuando ese paciente llegó justamente al salón, resulta de que se había desacoplado la conexión del oxígeno suplementario, estaba con reservorio y ese paciente estaba con una saturación de 60%, mientras la alarma pitaba, pero al paciente como que no le parece importar muchísimo de que él estaba con una saturación de 60%. Obviamente, de forma muy rápida, tuvimos que reconectarle el flujo de oxígeno y ese paciente posteriormente se pasó para una cánula de alto flujo. Se le dejó con una FIO de 100% y con un flujo de 62 litros por minuto, así como se ve en esta fotografía. Sin embargo, el paciente parece estar muy tranquilo, pero a pesar de FIO de 100%, observe que en el monitor marca una saturación de apenas 84% y con una frecuencia respiratoria de 33 veces por minuto. Esto contrasta con lo que nosotros estábamos acostumbrados en la era pre-COVID, posiblemente con semejante hipoxemia
ese paciente estaría con una frecuencia de más de 100 por minuto y sin embargo observe que estaba con una frecuencia cardíaca de apenas 58 por minuto, eso sí, corriendo mucho con una frecuencia respiratoria de 33 veces por minuto. Con ese preámbulo vamos a analizar el concepto de la hipoxia feliz. Para ello vamos a repartir en 3 subtemas. Vamos a ver algunos conceptos generales, revisamos la fisiopatología y al final veremos cuáles son los mensajes para llevar a casa. Para empezar, en cuanto a conceptos generales, ya esto es cotidianidad de los 3 hospitales centrales, como el San Juan de Dios, como el Hospital Calderón Guardia y el Hospital México. Estamos siendo bombardeados por la gran cantidad de pacientes con COVID. Ya necesitaban de la reconversión de salones para dar cabida a esos pacientes. Y eso obviamente va a resolver o paliar temporalmente esa situación, pero la afectación va a ser muy grave a mediano o largo plazo, debido a que mientras se está ocupando cama para los pacientes con COVID, los otros pacientes que también ameritan de internamiento para resolver sus dolencias van a tener que esperar durante más tiempo y de manera también predecible. Quizás vamos a encontrar pacientes que han tenido una enfermedad que sigue progresando. Vamos a encontrar pacientes con una estenosis aórtica mucho más grave. Vamos a encontrar pacientes que de una colelitiasis han tenido que consultar de emergencia por colecistitis y también, ¿por qué no?, pancreatitis, entre otras. Y los cánceres de un estadio T1 posiblemente va a ser mucho más grande y quizás con metástasis, entre otras. Ese es el problema que también tenemos que proyectar a largo plazo. Pero de momento concentremos en la pandemia por COVID-19, cómo los servicios están siendo exprimidos hasta el límite de su capacidad de respuesta. Y estos pacientes ya se ha convertido en una cotidianidad en el sentido de que todos se parecen. Todos tienen hipoxemia, todos son hipertensos, todos son obesos, todos son diabéticos, con algunas excepciones. Y por supuesto también una población muy importante son los pacientes geriátricos. Y cuando revisamos la central de monitorización, nos damos cuenta de que todas las capturas de pantalla son muy similares. Frecuencia cardíaca no muy elevada, es discretamente elevada. Todos están con fiebre que sube y baja. Todos los pacientes están con desaturación. Todos los pacientes están con altos requerimientos de oxígeno. Ya se ha convertido en una cotidianidad. Pero nos llama la atención de que en la era pre-COVID no veíamos esta situación, o por lo menos no lo notábamos, pero ahora sí. Y es el concepto de los pacientes que están desaturados, pero como que al paciente le vale que estuviese con una desaturación de 80%, mientras están con taquipnea, mientras está con polipnea, ellos están, entre comillas, felices. Usted le pregunta, ¿le falta el aire? Algunos refieren que sí, pero no es la intensidad de hambre de aire que veíamos en la era pre-COVID. Algo tiene esos pacientes que hace que se comporte como si estuviese con una zona de confort a pesar de la desaturación. Entonces, al principio no entendíamos por qué es que sucede esta situación. Es como perturbador ver un paciente con desaturación y sin embargo tiene poca sintomatología. Parece como una contradicción, ¿verdad? Como el título de esta noticia: pierde la vida y muere. Como que hay algo que está causando una confusión al paciente, que es muy distinto de la situación que nosotros veíamos en la era pre-COVID. Aquí, por ejemplo, esa es una foto de una pantalla de un paciente no COVID. Eso fue de hace un par de años. Paciente con una desaturación de 61%. Ustedes pueden ver en la tendencia, en el registro de tendencia, cómo durante muchísimo tiempo, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, el paciente permaneció con una desaturación, con saturación por debajo de 60%.
y sin embargo no tiene taquicardia, no tiene inestabilidad hemodinámica. Y cuando le tomamos unos gases arteriales, la sangre se veía así, un color muy oscuro, compatible con una hipoxemia muy marcada. Pero eso es una situación distinta. Se trata de un paciente con una metahemoglobinemia congénita. El otro tipo de saturación que nosotros veíamos en la era pre-COVID son los pacientes que tienen cortocircuito intrapulmonar. Para entender el concepto de cortocircuito intrapulmonar, veamos este esquema. La sangre venosa entra con una saturación de alrededor del 70%, con una PbO2 de 40 milímetros de mercurio y una PbCO2 de 46 milímetros de mercurio. Esa sangre desoxigenada y además cargada de CO2 va a repartirse entre dos alvéolos. Un alvéolo, el alvéolo de arriba, que está más o menos enfermo, que en vista de que no logra una oxigenación completa, va a tener una sangre que cuando abandona ese alvéolo va a salir con una presión de oxígeno subóptima. Y un alvéolo que está completamente normal, después de pasar la sangre rodeando ese alvéolo completamente normal, va a saturar al 100%. Y esta sangre, estas dos corrientes de sangre se va a mezclar entre sí y se produce entonces una mezcla del alvéolo 1 con el alvéolo 2 y el resultante que va a salir a través de las venas pulmonares sería una mezcla de la sangre de esos dos alvéolos con la sangre que además puede pasar por medio de un cortocircuito anatómico, por ejemplo una CIA que ha invertido el patrón de flujo, la dirección de flujo, y también las venas de Tevesio. Todo esto contribuye al concepto de lo que sería el shunt anatómico. En otras palabras, existe un shunt intrapulmonar que sería por alvéolos enfermos que contamina con la sangre venosa a sangre de los alvéolos sanos. Y el otro tipo de cortocircuito es el cortocircuito anatómico, que sería las venas de Tevesio y las venas de la circulación bronquial y eventualmente la presencia de shunt derecha e izquierda por defecto del tabique interatrial y defecto del tabique interventricular, o sea, el síndrome de Einstein-Menger. Esquemáticamente, podríamos hacer la analogía para explicar con esta foto del Parque Nacional Braulio Carrillo. Ahí ustedes pueden ver cómo el río Sucio se forma de la confluencia de el río Sucio con el río Honduras. El río Sucio tiene aguas lodosas. El río Honduras tiene aguas cristalinas, que cuando se mezclan se obtiene una agua que es finalmente lodosa. O sea, las aguas cristalinas del río Honduras representan las unidades alveolares sanas. En cambio, las aguas lodosas del río Sucio representarían las unidades alveolares enfermas, que cuando se mezclan tenemos una mezcla veno-arterial. Y esta mezcla veno-arterial produce entonces como resultado que las aguas del río Sucio, ahora combinado con el río original más un afluente que es el río Honduras, obtendríamos como resultado unas aguas lodosas con una saturación de 80%. Ese es el concepto de cortocircuito o mezcla veno-arterial. Y en el caso de los pacientes con COVID, tienen la particularidad de que esta hipoxemia no parece importarle mucho al paciente. Claro, hay impacto desde el punto de vista de oxigenación tisular, pero cuando usted le interroga al paciente, parece concentrarse en otras molestias, como por ejemplo el malestar por la fiebre, los dolores en el cuerpo, los dolores de garganta, la flema, pero la sensación de falta de aire es muy discreta. Entonces, vamos a enfocar este concepto de la hipoxia feliz con la revisión de este artículo que fue publicado en Respiratory Research de este año y lleva como título La fisiopatología de la hipoxemia feliz en COVID-19.
¿Por qué es importante este concepto en la era COVID? Porque la hipoxemia en un paciente afectado por COVID-19 se asocia de manera independiente con un incremento de la mortalidad, así como la necesidad de ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esta hipoxemia no correlaciona con una linealidad que nosotros veíamos en la era pre-COVID. Por un lado, el paciente está profundamente hipoxémico. Por el otro lado, el paciente refiere mínima o ninguna sensación de disnea. Para eso vamos a analizar la fisiopatología de la disnea. Aquí tenemos un esquema de la fisiopatología. El centro respiratorio se encuentra a nivel del tallo cerebral. Ahí tiene varios núcleos que finalmente de forma conjunta le llamamos el centro respiratorio, que se ubica a nivel de puente bajo y a nivel de bulbo. A este centro respiratorio le llega aferencia que sería por medio de los quimiorreceptores periféricos. Por ejemplo, el arco, los quimiorreceptores que se encuentran a nivel del cuerpo carotídeo y cuerpo aórtico. Y también hay sensores mecánicos, básicamente los que se encuentran a nivel de las articulaciones y dentro de los músculos. También hay aferencia proveniente de hipotálamo, por ejemplo, los pacientes que refiere tener sensación de dolor o aquellos que tienen un estado emocional que puede causar la hiperventilación. Y también a nivel de la corteza tenemos un control voluntario sobre la respiración. Por ejemplo, cuando hablamos, cuando cantamos, cuando silbamos, no es ni más ni menos que la evidencia de que el cerebro puede controlar el ritmo de la respiración, así como la profundidad. También existe aferencia a través de los receptores J, que son los receptores yuxtacapilares de estiramiento a nivel de parénquima pulmonar. También existe receptores que son de aferencia vagal, son receptores que detectan la presencia de estímulos irritativos a nivel de la vía respiratoria superior e inferior. Entonces, todas estas aferencias van a bombardear el centro respiratorio y ese centro respiratorio va a responder mediante la eferencia. La eferencia básicamente sería para determinar dos características de nuestra respiración. Número uno, el ritmo, y número dos, el patrón. El ritmo se refiere a la frecuencia, bradipnea, normopnea o taquipnea. Y el patrón se refiere a la profundidad, baja profundidad, profundidad normal o profundidad incrementada del esfuerzo respiratorio. Ambos fenómenos de eferencia se controlan de manera independiente. Es decir, hay pacientes que respiran muy rápido y también muy profundamente. El ejemplo clásico, los pacientes que tienen una respiración de Kussmaul, pero también hay pacientes que respiran muy rápidamente, pero con una profundidad pequeña, una baja profundidad. Por ejemplo, los pacientes que tienen dolor después de una cirugía de tórax. Entonces, recordemos de que ambos fenómenos se controlan de forma independiente. Y en el caso de los pacientes con COVID, como hay múltiples eferencias, pero múltiples aferencias que estimula el centro respiratorio, el patrón y el ritmo típico que vemos en el paciente es de una respiración rápida y profunda. Pero es distinto de la percepción de la disnea. Recordemos que la disnea es un síntoma y no un signo. Por ende, cuando anotamos en el expediente, es decir, en el expediente que el paciente luce disneico es un error. Lo que podemos anotar en el expediente es que el paciente refiere disnea, porque es un síntoma, pero no podemos decir de que el paciente luce disneico. Podemos poner el paciente luce taquipneico, el paciente luce polipneico, el paciente luce bradipneico, pero no podemos escribir que el paciente luce disneico. La disnea es una sensación subjetiva, por eso es un síntoma de una respiración incómoda,
difícil y laboriosa. Por lo general, la disnea se presenta cuando la demanda para el centro respiratorio supera la capacidad de respuesta normal. Para entender la carga que se somete al centro respiratorio, recordemos de que aparte de la necesidad de la oxigenación, tenemos la otra contraparte que sería la regulación de la homeostasis de CO2. Cuando hay incremento de CO2, se debe de incrementar la ventilación alveolar para mantener esa concentración de CO2 en cifras dentro de límites normales. Recordemos de que la ecuación que determina la PaCO2 es igual a una constante que es 863 milímetros de mercurio, es un factor de conversión, multiplicado por la producción de CO2, es la producción metabólica, dividido entre la ventilación minuto. Pero la ventilación minuto no significa que todo lo que nosotros metemos de VAC va a llegar finalmente hasta los alvéolos. Ese es el concepto de relación entre el volumen de aire corriente menos el espacio muerto. Entonces, esto se llama la ventilación alveolar efectiva, es decir, el porcentaje del volumen minuto que finalmente participa en la ventilación alveolar. Aquí, viendo esta ecuación, podemos darnos cuenta de que cuando la PCO2 está elevada, puede ser por dos factores, porque ha aumentado la producción de CO2 o porque ha disminuido la eliminación de CO2. Y esta reducción de la eliminación de CO2 puede ser porque hay una reducción de volumen de aire corriente, un incremento del espacio muerto o una reducción de la frecuencia respiratoria. La sensación de disnea es una sensación obviamente subjetiva, depende mucho de la percepción. Por ejemplo, si a dos personas se le pone a caminar sobre una calle llena de piedra, una persona puede estar completamente cómoda, mientras que la otra persona puede sentir muchísima molestia al caminar sobre la calle empedrada. Y esto ilustra la importancia del concepto de cuestión de percepción personal. Ahora, entre la hipoxemia y la hipercapnia, ¿cuál de los dos fenómenos se asocia más con la sensación de disnea? En esta curva se puede entender por qué un paciente con hipoxemia no refiere de disnea, porque su coeficiente de correlación es muy plano. En cambio, la hipercapnia sí. Con un poco de elevación de CO2, ya el paciente empieza a experimentar una sensación de disnea. Por eso, entre los dos estímulos, la hipoxemia y la hipercapnia, para el centro respiratorio y para el gatillado de la sensación de disnea, la hipercapnia es mucho más potente en comparación con la hipoxemia, por el coeficiente de correlación que es más vertical para la hipercapnia en comparación con la hipoxemia que es más horizontal. Entonces el mensaje importante hasta el momento es que la hipercapnia es un estímulo más potente para incrementar el impulso respiratorio en comparación con la hipoxemia. Aquí vamos entendiendo poco a poco lo que le pasa a los pacientes con COVID, porque lo que ellos tienen es la hipoxemia, pero lo que no tienen es la hipercapnia, porque más bien están hiperventilando y tiene inclusive en muchos casos la hipocapnia. Otro concepto importante es entender la curva de disociación de la oxihemoglobina. Aquí en ese gráfico se puede ver de que no es una curva lineal, sino es una curva sigmoidal en forma de una S itálica. Y hay un punto de corte a partir del cual hay un cambio en la pendiente de la curva. Ese es el concepto de punto de inflexión. En 75% de saturación está el punto de inflexión. A partir del 75%, todos los pacientes refieren tener disnea. ¿Y cuánto corresponde a PaO2? Corresponde a aproximadamente 40 milímetros de mercurio de PaO2. Eso significa que muchos pacientes con COVID tienen afectación pulmonar, tienen
desaturación, pero no es una desaturación tan crítica como para que la misma hipoxemia los lleve a la sensación consciente de que están con falta de aire. Por ejemplo, un paciente con una saturación de 80% no ha cruzado el umbral de sensación de disnea y el paciente puede, entre comillas, sentirse relativamente cómodo a pesar de la hipoxemia. La respuesta a la hipoxemia modifica la eferencia del centro respiratorio, incrementando el volumen de aire corriente e incrementando la frecuencia respiratoria. Pero esta respuesta de incremento tanto de VAC como de la frecuencia respiratoria no es tan violenta como en el caso de la hipercapnia. Y muchas veces los pacientes con hipoxemia, dependiendo de la magnitud, puede incluso no tener sensación de disnea, especialmente entre aquellos pacientes que tienen una saturación de 85% hasta 93%. En esa franja, el paciente se encuentra en un estado de confort y no refiere de disnea, pero eso no significa que no tenga afectación pulmonar. Por eso es que en los últimos tiempos se ha preconizado y se ha impulsado el uso masivo de la pulsioximetría ambulatoria para la detección de aquellos pacientes que están en la casa que eventualmente pueden necesitar de una hospitalización. La hipercapnia, una situación que no suele presentarse en los pacientes con COVID, se comporta de manera distinta en comparación con la hipoxemia. Con la hipercapnia, debido a la elevación de la PaCO2, provoca manifestaciones neurológicas mucho más aparatosas en comparación con la hipoxemia. ¿Por qué? Porque este incremento de los niveles de PaCO2 causa elevación de la PIC, causa cefalea a los pacientes, causa edema cerebral, causa hipertensión intracraneal y consecuentemente hay manifestaciones neurológicas muy floridas, pero esto no se ve en los pacientes con COVID porque su perfil de CO2 usualmente es la hipocapnia. Y esto también ha sido analizado en múltiples estudios de seguimiento. Por ejemplo, Wang y colega en JAMA publica de que la disnea solo se presentó en un 18.7% de un total de 1.099 pacientes hospitalizados por COVID-19. Uno pensaría, si el virus afecta a los pulmones, lo más común sería que los pacientes estén refiriendo de que se está ahogando, que se está con falta de aire. Y vean que solo se presenta en un 18.7% de los casos. Y lo que estamos viendo en la actualidad en los salones COVID es lo que yo lo resumiría como el combo COVID. Todos los pacientes son iguales, todos. Todos tienen baja relación de PAFI, todos están con oxígeno suplementario, todos tienen anormalidades en la radiografía de tórax, todos tienen anormalidades en la tomografía. Ciertamente a no todos los pacientes se les están enviando tomografía, pero a los casos seleccionados que han sido enviados a tomografía, todos tienen una afectación importante en las tomografías de tórax. Y haciendo la analogía con la era pre-COVID, parece todo semejante a lo que sucede con una persona que tiene hipoxemia de las grandes alturas. La hipoxemia de grandes alturas provoca un estímulo al centro respiratorio para que hiperventile. Y probablemente esta es una de las razones más por la que se ha acuñado el término de lesión pulmonar autoinfligida, porque la hipoxemia estimula la respiración y hace que esos pacientes tengan polipnea y genera presiones transpulmonares muy elevadas que puede causar barotrauma y empeorar más de por sí el pulmón. En el caso de los pacientes con COVID, la hiperventilación hace que a nivel de la sangre del capilar, la hemoglobina se comporte de una forma distinta en comparación con alguien con una normocapnia. ¿Por qué? Porque al hiperventilar,
la curva de disociación de la oxihemoglobina se modifica hacia la izquierda y esto aumenta la afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno. Esto hace que la hemoglobina con mucho más afinidad atraiga el oxígeno del capilar, mejorando la oxigenación de las poquitas unidades que están normales, logra mejorar increíblemente la oxigenación de la sangre, de la hemoglobina. Es decir, el desplazamiento hacia la izquierda provocado por la hiperventilación alveolar hace que el oxígeno se transfiera con mucho más afinidad hacia la oxihemoglobina en comparación con un estado de normocapnia. Otra hipótesis que se ha planteado es si el virus puede provocar un daño directo a la hemoglobina. Eso ha sido cuestionado, no parece existir muchos estudios que avalen este mecanismo, pero el planteamiento está de que el virus puede causar una modificación estructural de la oxihemoglobina, haciendo que el hierro del grupo M se suelte y produzca una elevación masiva de la ferremia. Y el organismo responde para contrarrestar los efectos deleterios del hierro libre que puede provocar un fenómeno llamado ferroptosis. El hierro provoca lesión por radicales libres. El hierro es muy oxidante. Entonces, el organismo responde liberando masivamente la ferritina. ¿Con el fin de qué? Con el fin de captar este hierro libre, evitando entonces la ferroptosis o disminuir la ferroptosis. Posiblemente esto es lo que explica una situación que vemos ya en la cotidianidad, cómo esos pacientes pueden tener niveles muy elevados de ferritina en la sangre y que los niveles de ferritina correlacionan con el pronóstico, con el mal pronóstico. Aquí observe los reportes de ferritina de un paciente. En condiciones normales, la ferritinemia no debe superar los 275 nanogramos por mililitro. Y en 3 determinaciones de ferritina sérica en el paciente, vea cómo hay una elevación de 20 o más veces en comparación con el punto máximo. Muchos de los pacientes que tienen ferritina más de 1000 son pacientes que están con una afectación muy grave. Ahora, la pregunta también es, ¿por qué estos pacientes que tienen COVID-19 están desaturados? Parece una pregunta muy obvia, porque tiene una afectación tipo neumonía viral. Pues no es tan sencillo como esto, ¿verdad? El mecanismo importante o implicado en la hipoxemia depende del momento de la evolución, o sea, del curso de la enfermedad. En este gráfico se puede observar cómo la afectación pulmonar por COVID pasa por 3 etapas. Una etapa inicial en donde básicamente el daño pulmonar y el daño de los tejidos también se debe a los efectos citopáticos del virus. Pero después aparece una mezcla en donde parte de lo que estamos viendo es daño citopático y parte es porque el organismo responde mediante una respuesta hiperinflamatoria. Y una fase final donde el virus prácticamente no tiene relevancia en cuanto a efecto citopatogénico. De hecho, muchos de esos pacientes que ya están con un distrés respiratorio por COVID tiene inclusive la PCR negativa, la reacción en cadena polimerasa negativa. Ya no hay virus, pero el paciente continúa muy mal como consecuencia de este efecto hiperinflamatorio. Entonces aquí en este gráfico podemos ver cómo aquí hay inicio de síntomas. Poco a poco el paciente va a estar con afectación pulmonar, pero logra todavía mantener la oxigenación a partir de un punto de quiebre en donde empieza a tener hipoxemia. En este momento aparece shunt intrapulmonar como consecuencia de edema y como consecuencia de atelectasia por daño de los alvéolos, por daño directo a las células
de tipo 2, los neumocitos de tipo 2, responsables de producción del factor surfactante, y muchos de esos pacientes sufren entonces de atelectasia. Y luego, hay también una disregulación vasomotora a nivel del circuito pulmonar, con pérdida de la regulación de la perfusión, es decir, hay pérdida de control de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y también, poco a poco, se produce el síndrome de RITAC, que es la respuesta inmunotrombótica asociada a COVID. En este momento ya aparecen entonces los microtrombos intravasculares, llevando a hipoxia a nivel de los tejidos y a nivel pulmonar, llevando a un estado semejante a una tromboembolia pulmonar, pero en dimensiones a nivel micro. Cuando la enfermedad progresa, el paciente ya tiene una hipoxemia que le genera ya la sensación de disnea. Recordemos que la sensación de disnea solita como consecuencia de la hipoxemia aparece cuando la saturación está muy baja, marcadamente baja, por debajo de 75%. Y conforme la enfermedad progresa, va a aparecer una reducción de la distensibilidad pulmonar. Aquí es donde el paciente refiere disnea, ya porque el parénquima pulmonar está rígido, está tieso. Hay incremento de espacio muerto y esto dificulta la homeostasis CO2. Recordemos que la hipercapnia es un estímulo mucho más potente para desencadenar o gatillar la sensación de disnea en comparación con la hipoxemia. Y todo esto lleva a los pacientes finalmente ya a desarrollar una franca sensación ya de disnea. Obviamente, a partir del momento en que los pacientes empiezan con desaturación, tenemos que darle soporte con oxígeno suplementario, inicialmente con nasocánula, con máscara Venturi, con bolsa con reservorio, y si no mejora, ya habría que ir pensando en cánula de alto flujo, ventilación no invasiva y finalmente ventilación mecánica y o ECMO para contrarrestar. Y algo que hemos aprendido sobre la marcha es que esos pacientes mejoran increíblemente bien cuando se pronan. Y anteriormente, en la era pre-COVID, pensábamos de que pronar a un paciente solo se aplica a los pacientes con ventilación mecánica. Pero hoy en día, en la era ya COVID, hemos visto cómo muchos pacientes mejoran significativamente cuando se les solicita la pronación despierta. ¿Por qué mejora la oxigenación un paciente que hace pronación despierta? Porque en condiciones normales nosotros dormimos en decúbito supino, pero cuando hay afectación pulmonar por COVID, hay una afectación mucho más grave en las porciones dorsales en comparación con las porciones ventrales. También las secreciones, la broncorrea por gravedad se va a las partes dorsales, causando obliteración de los alvéolos y exacerbando más el cortocircuito intrapulmonar. Cuando se pide al paciente que haga una pronación despierta, se produce una inversión de las partes dorsales a la parte ventral y esto mejora el aclaramiento mucociliar. Por el otro lado, cuando tenemos un paciente que está en ventilación mecánica, pronar también facilita la remoción de las secreciones. Por razones obvias, si está en decúbito supino, la salida del tubo endotraqueal queda en la parte no declive, en la parte más arriba. En cambio, cuando pronamos al paciente, la salida del tubo endotraqueal corresponde a la zona más declive del paciente y eso favorece el drenaje de las secreciones. Un mecanismo más para que la pronación mejora la oxigenación de esos pacientes. Observen cómo este paciente que nos ingresó tenía una saturación de 60% en aire ambiente, tenía con una cánula de alto flujo, con FiO de 100% y 62 litros por minuto, tenía una saturación de apenas 84%. Pero cuando se pidió que se pronara, en cuestión de 5 minutos, la saturación subió a 91%. A 91%. Es importante aclarar de que la hipoxemia, la desaturación, no mejora ipso facto con la pronación. Más bien se va acumulando los beneficios poco a poco, paulatinamente, a lo largo del tiempo. Ya en unos 30 minutos se instaura el efecto full de la pronación. Ahí, inclusive, vean cómo
conforme fue pasando el tiempo, ya la saturación subió a 93%, nunca subió la frecuencia cardíaca. Acá tenemos una captura de pantalla media hora después. Vean cómo ahorita, con pronación despierta, tiene una saturación de 96%, 96%, y no se le incrementó el oxígeno suplementario porque ya ese paciente estaba con FIO de 100%. Entonces aquí es para demostrar de que realmente la pronación despierta cambia la evolución de los pacientes. Por eso es que un paciente que no logra pronar despierto es un marcador de una gravedad adicional. Por ejemplo, los pacientes obesos, por ejemplo, los pacientes que tienen una artrosis de cadera o artrosis de rodilla que no puede pronar, es un marcador de gravedad adicional. Otro fenómeno que sucede con los pacientes con COVID es la pérdida de la regulación vasomotora. Normalmente en el pulmón intacto hay un fenómeno de protección para reducir la mezcla veno-arterial mediante la vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿En qué consiste ese fenómeno? Bueno, cuando hay una unidad alveolar que está mal oxigenada, esta caída de la oxigenación, de la presión alveolar de oxígeno, es un fenómeno local, desencadena una vasoconstricción, evitando que la sangre pase por esa unidad y de esta forma deriva la sangre hacia otros alveolos más sanos. Ese es el concepto de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Pero el daño de la vasculatura pulmonar provoca de que este fenómeno de protección contra la hipoxemia se pierda y aparece entonces un incremento del cortocircuito intrapulmonar. También la misma afectación del virus directo sobre el pulmón genera otro fenómeno que es la inflamación. Hay una inflamación secundaria a una liberación masiva de citoquinas. Es un efecto autodeleterio que ha sido acuñado con el término síndrome de tormenta de citoquinas. También se le conoce como el síndrome de liberación de citoquinas, con 3 criterios. Primero, elevación de interleuquina 6 de más de 40 picogramos por mililitro. Lo otro es elevación de niveles de ferritina mayor de 1000, dímero D mayor de 1000. Esta tríada conforma el síndrome de liberación de citoquinas o el síndrome de tormenta de citoquinas. Para muestra un botón, uno de los tantos pacientes con COVID que tiene síndrome de liberación de citoquina. Observe que en este caso la interleuquina, que en condiciones normales no debería superar los 7 picogramos por mililitro, en caso de este paciente con síndrome de liberación de citoquina por COVID, está en 232 picogramos por mililitro. ¿Y qué provoca ese síndrome de liberación de citoquinas? La interleuquina 6 activa la cascada de coagulación, activando el factor 7 y de ahí empieza hacia abajo para terminar en la formación de trombos en diferentes niveles. Y a nivel de la circulación pulmonar también sufre este embate. Se parece a una tromboembolia pulmonar típico de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda. Pero en el caso de COVID puede manifestarse de 2 formas. Uno como una macro tromboembolia y otro como una micro tromboembolia pulmonar. Y esto no solamente afecta los pulmones, también afecta los diferentes tejidos. Por ejemplo, en esta pieza de patología se puede observar cómo dentro del lumen, la C se refiere a capilar, es el capilar de una fibra miocárdica, la E de células endoteliales, y aquí vemos cómo hay grumo de eritrocito atrapado por una red de fibrina. O sea, hay microtrombosis en diferentes tejidos. Y esta diseminación de los microtrombos correlaciona con el mal pronóstico. En esta publicación se puede observar cómo los niveles de dímero D correlacionan con la mortalidad. Niveles crecientes de dímero D, y sobre todo cuando supera la barrera de 1000, hay un incremento importante de la mortalidad. En la curva
roja corresponde a los fallecidos. En la curva celeste corresponde a los sobrevivientes. Vean cómo los pacientes que sobreviven no tienen elevación significativa de los niveles de dímero D. En cambio, los que fallecen elevan dímero D y se mantiene continuamente incrementado hasta que finalmente termina falleciendo. Todo esto genera un daño pulmonar que ha sido estudiado extensamente por diferentes grupos de investigadores. Uno de los grupos de investigadores radicado en Alemania está liderado por el doctor Luciano Gattinoni. Recordemos que el doctor Gattinoni es uno de los pioneros en el estudio de síndrome de distrés respiratorio. Fue el primero en reportar de que el síndrome de distrés respiratorio no produce una afectación homogénea, sí produce una afectación difusa porque afecta a los dos pulmones, arriba y abajo, pero la afectación es difusa pero heterogénea, afecta más las regiones dorsales en comparación con las porciones ventrales. Esa es la contribución inicial importante del doctor Luciano Gattinoni para el entendimiento de los pacientes con distrés respiratorio. Y hoy en día el doctor Luciano Gattinoni desde Alemania está llevando a cabo reporte e investigación de pacientes con COVID y ha acuñado un término que es el patrón L y el patrón H. ¿Qué significa cada uno de estos dos términos? El patrón L se refiere a los pacientes que tienen una baja distensibilidad. Son los pacientes que tienen pulmones tiesos típicos de los pacientes con distrés respiratorio, low de baja distensibilidad. Y el patrón H son los pacientes que tienen distrés respiratorio, pero que tiene una alta distensibilidad, el patrón de high de alta distensibilidad. Entonces, eso significa que los pacientes que tienen el patrón H puede evolucionar hacia una lesión pulmonar autoinfligida, porque la distensidad pulmonar todavía está bien, el paciente está hipoxémico, hace hiperventilación, hace taquipnea, hace volúmenes muy altos con presiones transpulmonares sumamente elevadas, y esto evoluciona luego a un patrón de tipo L, un patrón low, cuando ya por el daño pulmonar autoinfligido empieza a llenarse de infiltrado, de exudación, inundación alveolar y también depósito de fibras que hace que el pulmón se convierta luego en un pulmón tieso, un pulmón de patrón L, de low. Es decir, hasta el momento lo que hemos dicho es que la hipoxemia de los pacientes con COVID puede deberse a estos 4 mecanismos: al shunt intrapulmonar, la presencia de edema pulmonar que incrementa el espesor de la membrana alveolo-capilar, hay pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica como consecuencia del daño a nivel de la vasculatura con disregulación vasomotora, y también por la presencia de microtrombosis que se debe a la activación de la cascada de coagulación. Eso es lo que se le conoce como el síndrome de RITAC, que es la respuesta inmunotrombótica asociada a COVID con activación de factor 7 y de ahí toda la cascada de coagulación con la generación de fibrina. Todo esto, ¿en qué se traduce ya en la clínica? La hipoxia feliz. Yo lo compararía con un tobogán. Mientras está el paciente en la parte alta del tobogán, está feliz. Está feliz a pesar de que está en grave peligro. El paciente no consulta, o también para el clínico, ve que el paciente está desaturado, pero no parece molestarle mucho esa desaturación. Es el típico paciente con hipoxemia o hipoxia feliz, pero como la curva de disociación de la oxihemoglobina es una curva en forma de una S itálica, hay un punto a partir del cual el punto está en 75%, en donde cada milímetro de mercurio que caiga en la PaO2 se va a traducir en una caída muy abrupta en el porcentaje de saturación. Y lo que anteriormente era hipoxia feliz, ahora se convierte en una pesadilla.
el paciente se satura gravemente y hay que correr porque hay un deterioro clínico muy marcado, ya empieza el paciente a tener alteración cognitiva y empieza a respirar feo o muy feo, con una deuda de oxígeno increíble, y es cuando se ha escrito casos de pacientes con COVID que fallece de manera muy abrupta, precedido por una fase de hipoxia feliz. Este punto, recordemos, de deterioro abrupto, o sea, el tobogán que se verticaliza su pendiente, es de 75%. A partir de ahí, estaríamos viendo una PaO de alrededor de 40 milímetros de mercurio, ya se pierden todos los mecanismos de compensación, no hay capacidad de suministrarle oxígeno a los tejidos y el paciente entonces se deteriora de manera muy gravemente. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevar cuando veamos esta situación? Que hay que anticipar la intubación en pacientes con signos de deterioro según el modelo del tobogán. Podemos estar viendo el paciente, pero no solamente su condición clínica, sino también hay que analizar su perfil laboratorial. Si el paciente tiene síndrome de liberación de citoquina, vaya preparando mentalmente de que es un paciente que en cualquier momento hay que darle un soporte ventilatorio más agresivo, internarlo o intubarlo y pasarlo a una unidad de cuidado intensivo o un servicio con vigilancia estricta. Para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa a propósito del tema de hipoxia feliz? De que una intubación de emergencia para un paciente con COVID que está internado es una muestra del fracaso del equipo de manejo para ver el futuro. Podemos estar muy tranquilos, pero el paciente está en un tobogán, está sentado ahí en la parte de arriba, vemos que todo está bien, pero en cualquier momento ese paciente se va a tirar de ese tobogán y aparecerá entonces la situación típica de emergencia, el corre-corre, que hay que intubar porque el paciente está a punto de hacer paro cardíaco. Tenemos que anticipar el futuro. Y esto me recuerda esto que aparece como en el museo de Ripley, de este trabajador cuyo nombre fue Phineas P. Gage. Él trabajaba en una compañía que construye ferrocarriles, y a él le tocaba la labor de taladrar en la roca, hacer un hueco, meter dinamita y explotar para abrir brecha entre las montañas. Y en una de esas tantas, él utilizaba esta barra de metal que él tiene sostenida en la mano. Y posiblemente al compactar la dinamita, generó una chispa y la dinamita explotó. Y esta barra que él sostiene en la mano salió disparada como una flecha y le atravesó el cráneo, entrando por la región maxilar y salió literalmente arriba, atravesó el cráneo. Y esto le causó una lesión grave en la corteza prefrontal, a pesar de que él estuvo hospitalizado durante seis meses. Él sobrevivió, pero ya no fue el mismo Phineas Gage. Tuvo un grave daño de la corteza prefrontal y él a partir de ese entonces fue incapaz de adivinar el futuro. Es el concepto de una persona o frontalizada. Empezó a orinar en sitios públicos, empezó a tener una personalidad, un carácter demasiado irritable, gritaba a todo el mundo, es decir, fue incapaz de predecir el futuro. Si usted se orina en un sitio público, la gente se va a reír de usted. Si usted es agresivo, posiblemente la gente va a reaccionar igual contra usted. Ese es el concepto de miopía del futuro. Y me recuerda el concepto entonces de la hipoxia feliz, que tenemos que anticipar, ver el futuro, ver de que un paciente está arriba en el tobogán, que en cualquier momento se puede tirar,
y hay que estar viendo globalmente al paciente y no perder la vigilancia.